Bienvenidos a un nuevo video de Historia del Arte Medio. Hoy seguimos con la civilización romana. En este caso, vamos a enfocarnos en sus obras de arte como esculturas y pinturas, iniciando con los 4 estilos de pintura que se desarrollaron en la antigua Roma, particularmente alrededor de la ciudad de Pompeya. Pompeya era una ciudad al sur de Roma, a los pies del monte Vesubio, un volcán que hizo erupción en el año 79 de la Era Común, sepultando a Pompeya, Herculano y otros poblados. Fue una tragedia que ocasionó miles de muertes y dejó la ciudad enterrada en cenizas. Como mencionamos en el video anterior, los romanos valoraban mucho el diseño y la decoración de sus interiores, así que pintaban sus paredes con frescos decorativos. Como las cenizas del monte Vesubio mantuvieron estos frescos en buen estado, hoy podemos conocer cómo fue evolucionando su estilo de pintura. Al inicio dijimos que veríamos 4 estilos de pintura de frescos, y ahora en pantalla tenemos el primero. El primer estilo consiste básicamente en pintar imitaciones de piedras. La mayoría de estas casas estaba hecha de concreto o de piedras cubiertas por yeso. Pero como valoraban tanto la decoración interior, recurrían a estos frescos para darle un toque de color a sus hogares. Como vemos, hacían impresiones de bloques en la pared mientras estaba fresca, y luego la pintaban para simular mármol u otras piedras que eran más caras. El segundo estilo tiende a ser representaciones de arquitectura o figuras monumentales en general. Lo que vemos ahora se llama el fresco de la Villa de los Misterios, que es parte de este estilo porque las figuras pintadas tienen una escala bastante importante. Se cree que lo representado es una celebración en honor al dios Dionisio o Baco, que pudiera darse en el marco de la celebración de un matrimonio o quizás la introducción de los ritos maritales. En la pared de la izquierda vemos a una mujer alistándose y en el fondo podemos ver a Dionisio reclinado en el regazo de su esposa, luciendo, digamos, un poco pasado de copas. Al lado de Dionisio vemos también un personaje interesante, esta mujer que está agachada a punto de descubrir algo. Vemos que está sosteniendo una tela, está empezando a levantarla. Esto también nos da la idea de que podría tratarse de una celebración de introducción a algo nuevo previamente desconocido por la mujer en cuestión. El segundo estilo también se usaba, por ejemplo, en los jardines o en las paredes del fondo de las casas para dar la sensación de una mayor extensión. Por eso con frecuencia eran paisajes de jardines o de obras de arquitectura en perspectiva, como podemos ver en el ejemplo en esta imagen. Una forma de perspectiva que aplicaban estos frescos se llama perspectiva atmosférica, que significa que los detalles que están al fondo van teniendo cada vez menos contraste. Y por lo general también van apareciendo en colores más claros a medida que se van alejando. Pero también usa otra forma de perspectiva que es la perspectiva lineal. Es la misma que sería perfeccionada en el Renacimiento. El tercer estilo también son representaciones arquitectónicas, pero como podemos ver en el ejemplo, mucho más delicadas, más simplificadas. Podemos ver columnas atenuadas y finas y también la inclusión de paisajes sacros idílicos como el que estamos viendo en el centro mismo de esta pieza.
Algunos frescos de este estilo, el tercero, incluyen imaginería egipcia, incluyendo algunas escenas del Nilo y algunos dioses egipcios. Como vemos, tienen en común el uso de planos monocromáticos extensos e intrincados detalles en miniatura. El cuarto estilo es una amalgama de los estilos previos. Podemos ver tiras del primer estilo, están imitando la piedra. A la izquierda vemos un paño blanco que correspondería al tercer estilo y también podemos ver detalles perspectivados con la sensación de profundidad que caracteriza al segundo estilo. Estas pinturas que estamos viendo en pantalla están en lo que sería un comedor. Originalmente pondrían en este espacio sus sillones tipo cliné apoyados contra 3 de las 4 paredes. Entonces estas imágenes le quedaban de frente, despertando temas de conversación, quizás por algunas escenas mitológicas, además de servir como una muestra del gran poder económico y del buen gusto que tenía el amo de casa, ya que convertían la habitación en una galería de pinturas. Además de estos 4 estilos, había otras formas de murales que se encontraban en las casas de las familias más pudientes. Al igual que en nuestra sociedad actual, muchas de las decisiones estilísticas y decorativas de los romanos se basaban en su deseo de estar a la altura de sus vecinos o de demostrar de manera no tan sutil su poder adquisitivo. Podemos comenzar con este retrato de un marido y mujer. Este era uno de los varios paneles que estaban pintados en un mural del cuarto estilo. Como dijimos, es un retrato de un matrimonio y notamos que ambos están sosteniendo algo. Comenzando por el marido, vemos que tiene un rollo en la mano. Los rollos eran los libros de esta época, así que probablemente este hombre quería demostrarse de esa manera letrado y educado. Así como los egipcios con los escribas y otros ejemplos etruscos, las personas querían demostrar que eran educadas, que sabían leer y escribir, ya que no la mayoría de las personas podía hacerlo. Lo que está sosteniendo la esposa parece ser una tableta de cera, y cerca de su rostro vemos que está sosteniendo un estilete o stylus. Estas eran herramientas de escritura. La tableta que sostiene era un marco de metal con un fondo de madera y en el frente se ponía cera, donde se escribía con el estilete. Básicamente es un cuaderno de la antigüedad. Las ropas que llevan también son indicativo de mucho poder adquisitivo, porque las telas teñidas eran muy caras en la época, sobre todo los tonos rojos y morados. Otro motivo de decoración que usaban mucho era la naturaleza muerta, porque así podían demostrar sus posesiones y su estilo de vida. Los jarrones de vidrio transparente eran muy caros en la época porque se consideraban un artículo de lujo, y los duraznos eran importados de Asia, por lo que también eran frutos muy caros. La particularidad de este tipo de murales es que no solo podía lucirse el dueño de la casa, sino también el artista, que demostraba que tenía la capacidad de pintar estas transparencias en pocas horas, porque recordamos que los frescos le daban al artista más o menos 3 o 4 horas nada más para terminar su obra. Ahora podemos pasar a analizar la escultura romana. En Roma la escultura era muy importante. Como ya mencionamos, las personas tenían la costumbre de adornar sus hogares con esculturas de sus parientes o de figuras históricas.
Una diferencia clave de la escultura romana del periodo de la República y la escultura griega es que los romanos no se preocupaban tanto por el cuerpo, sino que buscaban representar una mente capaz, la sabiduría. Así que los bustos o retratos como el que estamos viendo ahora en pantalla eran muy comunes durante la República Romana. Lo que aquí vemos es la escultura de la cabeza de un hombre mayor en un estilo que se conoce como verismo, que busca resaltar lo verdadero, la realidad, y se usa exclusivamente para retratar a hombres, por lo general políticos romanos que querían verse sabios. Así que se los retrataba muchas veces más viejos de lo que realmente eran. En la época de la República, cada hombre político podía ascender en los cargos políticos por méritos propios. Así que esta cualidad de la sabiduría y la experiencia era algo que valoraban mucho. Esta imagen ya la vimos en el video anterior cuando hablamos un poco de César Augusto, y es bueno repasar ahora algunos detalles sobre él porque su gobierno implicó grandes cambios en la sociedad romana y por ende en el arte romano. Su nombre de nacimiento era Octavio. Octavio fue adoptado por Julio César, a quien vemos en el retrato ahora. Él fue el último dictador de la República Romana y fue asesinado en el año 44 antes de la Era Común. Después de la muerte de Julio César, se acrecentó el periodo de inestabilidad política que ya venía afectando a la República. Por eso, cuando Octavio consiguió traer la paz, fue muy admirado por el pueblo y también por el Senado. Y es así como se convirtió en el primer gran emperador César Augusto, comenzando una nueva etapa de la historia romana que sería el imperio. La dinámica del poder concentrado en una sola persona es muy diferente. Como antes, durante la República, el poder se dividía entre el Senado y los cónsules. Con sus obras de arte, los romanos buscaban resaltar la sabiduría de los sujetos. Pero ahora, como el poder estaba concentrado en una sola persona, era relativamente más fácil de usurpar. Así que les convenía a los emperadores demostrarse más fuertes que sabios. Este periodo del imperio estaría también muy influenciado por los griegos, porque los romanos empezaban a colonizar Grecia y reclamar otras áreas que los griegos habían colonizado previamente. Así que los romanos estaban más que nunca en contacto con obras de arte griegas. De hecho, los romanos apreciaban tanto la estética griega que muchas de las obras griegas que hoy en día conocemos son copias que fueron hechas por los romanos. La primera obra que podemos ver de este periodo imperial es justamente un retrato del emperador Augusto, donde podemos ver que ya hay cierta forma de idealizar el cuerpo como lo hacían los griegos. Pero en este caso no era para representar la belleza y la juventud, sino para dar una idea de fuerza y de poder. Como estas estatuas del emperador se enviaban a todo el imperio, era muy importante para él verse poderoso y fuerte. Así trataba de evitar que muchos desafiaran su autoridad. La ropa de Augusto es llamativa también porque lo vemos en estas imágenes vestido como general, algo que de hecho era un general del ejército. Pero también había otras estatuas similares con otro tipo de ropas, por ejemplo, con vestimenta de magistrado, con vestimenta de juez, según el lugar donde estuviera esa estatua.
Su pose indica que es un orador público, con el brazo levantado, como ya mencionamos en nuestro video de los etruscos. Esta era una cualidad que los romanos valoraban mucho, sobre todo en sus líderes. Pero el contraposto es algo que remite mucho a las obras griegas. Además de la proporción de Policleto, que se replica aquí casi perfectamente. Recordando un poco, esta era la proporción que Policleto utilizó en su escultura del Doríforo. Algo que nos llama la atención también es el infante que se encuentra en la pierna de Augusto. Se trata de una representación del Cupido, que sería el hijo de Afrodita o Venus. Y está aquí en esta estatua porque Augusto se consideraba un descendiente directo de Venus. El niño está sobre un delfín, lo que nos remite también al nacimiento mitológico de Venus que sale del mar. Este detalle nos ayuda a entender que el artista, el autor de esta escultura, quiere que veamos a Augusto como descendiente de los dioses o como compartiendo características con una deidad sin serlo. También los pies descalzos eran una señal de divinidad en el arte antiguo y como vemos, Augusto aparece en esta escultura descalzo. En la imagen de la izquierda podemos ver un poco más de cerca los detalles de la coraza que lleva y en ella se representa un evento político muy importante para Roma, que fue la recuperación de sus estandartes que habían sido tomados por los partos por medio de acciones diplomáticas sin tener que entrar en batalla. Esto es nuevamente para reforzar la idea de que es Augusto el que trae la paz a Roma. Él evita una guerra y recupera el honor del imperio. También hacían esculturas religiosas y funerarias de dioses o de parientes difuntos representados como si fueran dioses. Un caso interesante es el de esta matrona representada como Venus. Sabemos que es del periodo flaviano por el distintivo peinado con mucho volumen. También es llamativo cómo los rostros femeninos se hacían más maduros, como los de una matrona, pero sus cuerpos más bien juveniles, como las Venus, las representaciones de Venus. A diferencia de los griegos también, la figura femenina aparece desnuda, pero vemos que tiene un gesto de pudor, aparentemente tratando de cubrirse. Es probable que haya sido una escultura funeraria para conmemorar a una madre, y hacerlo como si se tratara de Venus le confiere mucha importancia a la persona, ya que la diosa Venus era muy venerada por toda Roma. Uno de los emperadores mejor recordados fue Marco Aurelio, el hijo adoptivo de Adriano y también su sucesor. Ya vimos en el video anterior algunas de las obras arquitectónicas que promovió Adriano. Aquí vemos una estatua ecuestre de Marco Aurelio, una tipología de estatua que se mantuvo por muchos siglos, incluso hasta alcanzarnos. Marco Aurelio fue un líder muy efectivo que llevó a cabo varias campañas militares que aparentemente fueron bastante difíciles. Algo llamativo en él sería el estilo de peinado y de barba que llevaba. El emperador Adriano, que dijimos que fue su padrastro, fue el primero en usar barba en Roma, imitando a los filósofos griegos. Y Marco Aurelio siguió con esta tendencia. De hecho, Marco Aurelio también estaba muy interesado en la filosofía y es conocido por muchos por haber escrito algunas obras filosóficas, que son de los más representativos entre la corriente del estoicismo.
Podemos ver que su rostro ya no es representado eternamente joven, como era el caso de Augusto, sino que empezamos a notar algunas evidencias de su edad y también quizá algo de la dificultad que había en sus batallas. De esta forma se representa también un poco lo que sería el carácter de Marco Aurelio, no una idealización de su persona, verdaderamente se lo percibe más realista. Hay que recordar que su mandato coincidió con tiempos muy tumultuosos para Roma y también que él fue el último de los que son considerados los 5 buenos emperadores. Él, como emperador, podía ver a su imperio decayendo incluso antes de que el pueblo se diera cuenta. Y podemos decir que algo de eso se percibe en su rostro en esta estatua. Esta escultura está hecha de bronce, así que es bastante raro que haya sobrevivido hasta nuestros días, ya que el bronce es un metal muy valioso para fabricar armas, por ejemplo, y así es como muchas esculturas se perdían en los tiempos de guerra. Se derretían y se convertían en armas. Podemos fijarnos también en la proporción de las figuras. Marco Aurelio está ampliado con relación al caballo, quizás para que sea percibido como más imponente o más poderoso. También podemos ver en este caso que extiende su mano, pero no para indicar que es un orador público, sino que probablemente es un gesto de clemencia durante la batalla, lo que también nos deja ver algo de su carácter. Parte de los territorios conquistados durante el imperio sería una zona de Egipto, en parte motivados por los egipcios, pero también por los etruscos. Los romanos empiezan a demostrar un interés en el arte funerario. Aquí estamos viendo un ejemplo de esto y es lo que se conoce como el sarcófago de Usilios, que a diferencia de los egipcios se fabricaban, digamos, en serie. No era un sarcófago específico para el difunto, sino que la familia escogía uno de los diseños que ofrecía el artesano. 3 de los lados de este sarcófago estaban cubiertos con relieves, como los que vemos en la foto, y el cuarto era liso porque iba apoyado a la pared de la tumba. El diseño de los relieves en este caso es de mitología griega, pero si miramos más detenidamente podemos ver algunos desfases en cuanto a la anatomía. Por ejemplo, el posicionamiento de la cabeza del sujeto que está en el centro mismo de la pieza, que es bastante inusual. También la persona que se encuentra en el extremo derecho tiene un posicionamiento bastante llamativo, una postura inusual, prácticamente encorvada. Estos detalles o pequeños desperfectos o desproporciones podrían ser indicativos de que lentamente se iba perdiendo la calidad de las producciones artísticas a medida que se fabricaban a gran escala. También los egipcios, bajo el poder de Roma, cambiaron de alguna manera su arte. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es un retrato funerario egipcio. Estos egipcios que vivían bajo el poder romano siguieron practicando sus procesos de momificación, pero en vez de usar máscaras mortuorias de metal como las que vimos en el caso de los faraones, lo que hacían era pintar retratos del difunto sobre las tablas mismas de su ataúd. La técnica consistía en mezclar cera derretida con pigmentos secos y aplicarla sobre esta superficie porosa. Tiene una ventaja de durar mucho tiempo porque la cera no se deteriora a menos que se vuelva a derretir. Pero este estilo, al igual que los frescos, implica una lucha contra el tiempo, ya que se debe terminar el retrato completo
antes de que la cera se enfríe. El estilo de cabello y barba que lleva esta persona también nos ayuda a ver en qué periodo se sitúa la obra, ya que, como mencionamos, recién a partir del emperador Adriano es que las barbas se pusieron de moda en el imperio. Esto es una prueba de que, a pesar de que en cierta forma la calidad del arte decrecía, como mencionamos antes, siempre hubo grandes artistas que se lucieron en sus campos. Así culmina nuestro análisis de la antigua Roma y su arte a través de sus producciones. Nos encontraremos en un siguiente video explorando ya otras áreas del mundo. Hasta la próxima.